Hola, muy buenas a todos y todas. En la sesión de hoy voy a explicaros la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y me diréis, ¿y esto para qué sirve? Pues os servirá para que sepáis qué derechos tenéis en caso de que, por ejemplo, la empresa os baje el sueldo o qué derechos tenéis cuando os cambien el horario de trabajo, os cambien el turno de trabajo y sepáis cómo proceder en estos casos. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo viene desarrollada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y en él vienen detalladas lo que son las causas, el ámbito y el procedimiento que hay que seguir en este tipo de situaciones. Vamos a empezar primero hablando de lo que son las causas, porque el empresario no puede modificar las condiciones de trabajo cuando le dé la gana o sin probar los motivos. Entonces, el empresario deberá de realizar este tipo de modificaciones sustanciales cuando existan probadas razones que tienen que ser de índole económico, técnico, organizativo o de producción. Este tipo de razones estarán relacionadas con la competitividad, con la productividad, la organización técnica o la organización del trabajo en el entorno de la empresa. Por ejemplo, si la productividad baja o la competitividad en el sector es muy fuerte, será una razón que podrá alegar el empresario para realizar este tipo de modificaciones. En segundo lugar, hablaremos del ámbito al que puede afectar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esta modificación podrá afectar a la jornada de trabajo. Por ejemplo, si la empresa decide hacer una ampliación de las horas anuales que tienes que realizar, puede afectar también al horario y la distribución del tiempo de trabajo. Un ejemplo sería que un trabajador pasa de tener un horario continuado a un horario partido, que trabaja por las mañanas, luego tiene que hacer la pausa y luego tiene que trabajar en horario de tarde. También puede afectar al régimen de turnos, es decir, que te pueden hacer un cambio de turno de mañana y cambiártelo a la tarde. También puede afectar al sistema de remuneración y cuantía salarial. Puede afectar al sistema de trabajo y rendimiento. Y por último, también puede afectar a las funciones, cuando excedan los límites previstos en el artículo 39 del Estatuto. A continuación, hablaremos sobre el procedimiento para realizar este tipo de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Depende si es una modificación de carácter individual o de carácter colectivo, se llevará a cabo un tipo de procedimiento u otro. Empezaremos hablando por la modificación que es de carácter individual. En primer lugar, el empresario deberá notificar al trabajador y a sus representantes con 15 días de antelación que pretende modificar las condiciones de trabajo. En segundo lugar, el trabajador tendrá derecho a rescindir su contrato si no está de acuerdo y tendrá una indemnización de hasta 20 días por años trabajado. Este derecho a rescindir su contrato y a percibir la indemnización está previsto cuando las modificaciones afecten a todas las materias que hemos visto en el apartado anterior, en la diapositiva anterior, excepto el apartado E, el que se refiere al sistema de trabajo y rendimiento. Y en tercer lugar, el trabajador que no esté conforme puede impugnar esta decisión ante la jurisdicción social y el juez declarará justificada o injustificada la modificación que pretende realizar el empresario. En caso de que el juez demuestre que la modificación es injustificada, las condiciones permanecerán como estaban previamente. Ahora pasaremos a abordar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. Para que se considere de carácter colectivo es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Se debe cumplir que en un periodo de 90 días
afecte a 10 trabajadores en empresas que tengan 100 empleados, al 10% de los trabajadores en empresas que tengan entre 100 y 300, o a 30 trabajadores en empresas de más de 300 empleados. Esta modificación de carácter colectivo deberá de ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Hay que remarcar la importancia que tiene el umbral, ya que si el número de trabajadores afectados es inferior, se tramitará con el procedimiento individual. Sin embargo, si lo supera, se tramitará por el procedimiento colectivo. Y por norma general, el empresario preferirá siempre la vía individual, porque por esa vía no es necesario el periodo de consultas y no es necesario que existan negociaciones con los representantes de los trabajadores, que siempre suele mediar y reducir los efectos que tienen las modificaciones. Por otro lado, sobre esta cuestión, el Estatuto de los Trabajadores impide que el empresario haga trampas, digámoslo así. Me explico. No puede aplicar las modificaciones, por ejemplo, a 9 trabajadores en 90 días por una causa y posteriormente volver a aplicar las modificaciones a más trabajadores sin que existan nuevas causas distintas a la primera ya utilizada. En caso de que se realizasen estas modificaciones y se observara que no ha habido causas nuevas, se considerarían efectuadas en fraude de ley y serían declaradas nulas y sin efecto. Pasamos ahora a abordar el periodo de consultas. El periodo de consultas tendrá una serie de procedimientos que procederemos a explicar. En primer lugar, durará menos de 15 días. Tratará sobre las causas motivadoras y sobre la posibilidad de reducir o evitar sus efectos. Y se llevará a cabo en una única comisión negociadora de máximo 13 miembros por parte, es decir, por 13 miembros por parte del lado empresarial y 13 miembros por parte del lado sindical. Y las partes deberán negociar de buena fe para intentar llegar a un acuerdo. Por otro lado, las secciones sindicales serán las interlocutoras cuando así lo decidan estas y siempre que tengan la representación mayoritaria dentro del comité de empresa. Por último, en el periodo de consultas, ambas partes podrán acordar la sustitución de este periodo por un procedimiento de mediación y arbitraje. Las consultas podrán finalizar con acuerdo o sin acuerdo. Para que finalice con acuerdo, será necesaria la conformidad de la mayoría de los representantes de los trabajadores. Además, se presumirá que concurren las causas justificativas que había alegado el empresario previamente cuando solicitó la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y por último, y también importante, solo podrá impugnarse por existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. Si, en cambio, el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, el empresario deberá notificarlo a los trabajadores y las modificaciones surtirán efectos 7 días después. Por otro lado, los representantes de los trabajadores podrán reclamar esta modificación en conflicto colectivo y seguir los procedimientos propios cuando se activa este tipo de conflicto. Y por último, la interposición del conflicto colectivo paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución. Para finalizar, en modo resumen, recordaremos que para realizar la modificación sustancial es necesario que existan unas causas probadas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, que el ámbito en el que va a afectar esta modificación será de la jornada, de los turnos, horarios, la remuneración salarial, el sistema de trabajo o las funciones.
que si esta modificación es de carácter individual, el trabajador podrá aceptar la modificación, podrá rescindir el contrato con una indemnización de hasta 20 días por año trabajado o podrá impugnarla judicialmente, y que si es de carácter colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas de máximo 15 días con los representantes de los trabajadores, que podrá finalizar con acuerdo o sin acuerdo. En caso de que finalice sin acuerdo, los representantes de los trabajadores podrán recurrir al conflicto colectivo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya sido útil para vuestro futuro profesional. Un saludo.